Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio abierto a la exploración de la ciencia, la exploración de lo más grande de lo grande y lo más pequeño de lo pequeño. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? En esta ocasión, como en la literatura infantil, como en los viajes de Gulliver, vamos a explorar lo más pequeño de lo pequeño. Así es, se hablaba entonces de lo liliputense, que hoy en día se llamaría nanotecnología. Pepe Gordon conversa con el doctor Ernesto Yoselevich, destacado científico del Instituto Weizmann en Israel, sobre la diminuta escala de la nanotecnología y cómo construir un mundo con estas piezas casi imposibles de manipular. Nuestras torpes manos simplemente lo destruirían. Veamos cómo la ciencia enfrenta este reto. Ernesto Yoselevich, muchas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica. Encantado. Oye, pues trabajas aquí en el Instituto Weizmann, estás interesado en el campo de la nanotecnología. Yo quisiera saber por qué este interés por la nanotecnología. Bueno, nosotros estamos interesados en nanociencia y nanotecnología. Nos interesamos por materiales muy pequeños del tamaño de entre 1 y 100 nanómetros. Empecemos por plantear esa escala. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿De qué estamos hablando? Un nanómetro es la 1000.000.000ª parte del metro o la millonésima parte del milímetro, o sea, digamos más o menos unos 10 átomos, la longitud de una cadena de 10 átomos. Es una escala en la cual los materiales se comportan de una manera distinta al comportamiento de los materiales normales macroscópicos. Si uno tiene un pedazo grande de un material, por ejemplo oro, es amarillo, brillante, metálico, etc. Pero cuando uno empieza a reducir la escala y llega a un tamaño de 100 nanómetros, el oro empieza a comportarse de una forma distinta. Los electrones adentro del metal tienen movimiento restringido, cambia el color, empieza a aparecer de color azul, y a medida que se va reduciendo se va volviendo más violeta, más rojo. La conducción es distinta, las propiedades electrónicas son distintas, las propiedades químicas son distintas. Y estamos hablando, para entenderlo, si estuviéramos hablando de un cabello, ¿qué estaríamos planteando? Estamos hablando por ejemplo, si hablamos de un nanotubo, que son unos materiales con los cuales concretamente nosotros trabajamos, estamos hablando de un tubo cuyo diámetro es 100.000 veces menor que el de un cabello humano. Y diríamos que hay unos 10 o 20 átomos alrededor del tubo. Estos nanomateriales, que son pedacitos muy pequeñitos de materiales que tienen la misma composición que otros materiales, tienen propiedades distintas y son muy interesantes porque podrían ser utilizados por estas propiedades únicas que tienen como piezas de construcción para producir todo tipo de circuitos electrónicos 1000 veces más pequeños que los que existen hoy en la computadora, pequeñas máquinas, pequeños robots, pequeños sensores. Pueden ser utilizados para producir un montón de cosas más pequeñas, más rápidas, más baratas, etc. Pero para poder construir estas máquinas, puesto que estos materiales son muy pequeños, no podemos hacer una planta de ensamblaje como la que se utiliza para hacer un automóvil, sino que tenemos que aprender cómo estos nanomateriales se autoensamblan, se ensamblan a sí mismos y ellos mismos pueden producir estructuras que tengan propiedades útiles y que puedan tener cierta utilidad. Digamos, sería como un juego de Lego que se arma a sí mismo. ¿Cómo se autoensamblan?
O sea, porque esto me parece muy importante. Tú dices, bueno, un Lego, yo entiendo que lo vas construyendo y tú lo estás moviendo con tus manos. Claro. Pero aquí estás hablando de algo que tiene que tener unas propiedades tales que solito se va a tener que autoestructurar. Exactamente. ¿Cómo sucede eso? Entonces, este proceso, digamos, hay dos temas principales que interesan en nuestro grupo. Uno es el autoensamblaje, o la autoorganización, y el otro es las propiedades electromecánicas de estos sistemas. O sea, ¿qué pasa cuando uno estira o retuerce un nanotubo? ¿Cómo responde la fuerza que uno tiene que aplicar? Cómo las propiedades electrónicas se cambian. Ahora, en el tema del autoensamblaje, les voy a poner un ejemplo. La idea, digamos, es que porque la mayor parte de los grupos que utilizan nanotubos, por ejemplo, cuando uno fabrica una gran cantidad de nanotubos, los nanotubos crecen de cualquier manera, forman una maraña terrible que luego uno tiene que desenredar y es una cosa muy poco eficiente. Nuestra idea es hacer crecer los nanotubos o los nanohilos ya de una forma organizada. O sea, nuestra idea es, en vez de esquilar la oveja y después tejer, es criar una oveja que le crece ya la ropa encima. Interesante la idea. En lugar de esquilar a la oveja, en nuestro caso a la oveja eléctrica, y después tejer, ya tenemos una oveja con toda la ropa confeccionada. Estamos hablando de autoensamblajes a escalas 100,000 veces menores que la de un cabello humano. Más adelante seguiremos conversando sobre la fascinante creación de la nanotecnología, pero antes vamos a la sección Los super sabios mexicanos del siglo XXI con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros. Pues querida Silvina, estamos hablando de nanotecnología, pero hay algo que nos traes que tiene que ver con algo pequeño, pero no necesariamente esta escala. Sí, claro, no es nano. Resulta que se trata de un mini helicóptero autónomo que están desarrollando en el Cinvestav, el cual puede llegar a lugares de difícil acceso humano y además alcanzar altura como de 30 metros y sobrevolar alrededor de 20 minutos. Pero lo mejor de todo es que lo han conseguido a muy bajo costo. Veamos de qué se trata. Bueno, el proyecto es un mini helicóptero coaxial que maneja dos hélices contrarrotativas. Una hélice gira para el sentido de las manecillas del reloj, el otro en contra de las manecillas del reloj, para mantener una estabilidad en vuelo estacionario. El vuelo estacionario es mantener el vehículo completamente estable, autónomo, en un cierto punto. Y el objetivo es inspeccionar áreas donde el ser humano no puede supervisar o inspeccionar. Por ejemplo, volcanes, presas, líneas de transmisión, etc. Es un proyecto en colaboración con una universidad francesa y aquí el Cinvestav. La aportación de los científicos mexicanos aquí en este proyecto, de que es un proyecto miniatura, y su autopiloto, su sistema de control es original, diseñado y realizado en el laboratorio. Los componentes que utilizamos aquí son de bajo costo, que se pueden encontrar en cualquier tienda de electrónica. El mini helicóptero coaxial del Cinvestav, un desarrollo más de nuestros supersabios del siglo XXI. Pues muy interesante este helicóptero del que nos habla Silvina. Volvemos enseguida a la oveja eléctrica que reduce su tamaño al mínimo para explorar la grandeza de lo pequeño, la nanotecnología. Estamos de regreso en la oveja eléctrica para explorar la grandeza de lo más pequeño en la escala de la nanotecnología. Pepe Gordon conversa con el doctor Ernesto Joselevich, destacado científico del Instituto Weizmann, sobre el hallazgo de unos materiales que revolucionan el campo de la nanotecnología. Y entonces tienes dos dificultades, una la de observación, Sí. y otra la de la generación autorreferente de esas estructuras. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, nosotros hace varios años, mi primer estudiante quería hacer crecer los nanotubos de carbono alineados según un campo eléctrico. Entonces, yo le propuse que para
maximizar el campo eléctrico, utilizara una superficie de un material aislante. Y elegimos zafiro, que es un óxido de aluminio cristalino, y puso unas electrodas para aplicar un campo eléctrico, esperando que los nanotubos crecieran a lo largo del campo eléctrico. Pero cuando este alumno tuvo sus primeros resultados, vino y me dijo: Ernesto, tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia era que los nanotubos habían crecido efectivamente de forma alineada, todos paralelos y bien rectitos. La mala noticia es que no habían crecido a lo largo del campo eléctrico, sino en una dirección que no entendimos al principio de qué se trataba. Cuando investigamos más profundamente este fenómeno, nos dimos cuenta que estos cristales de zafiro que nosotros habíamos comprado de una compañía rusa que nos había ofrecido el mejor precio, porque es un material caro, no había cortado los cristales exactamente en el plano principal como nosotros lo habíamos pedido, sino en un plano inclinado. Entonces, como en el cristal los átomos están ordenados en capas, al cortar el cristal en un plano inclinado, la superficie, en vez de ser chata, está terminada en escalones atómicos, y los nanotubos crecían a lo largo de los escalones. Entonces esto fue un accidente que te llevó a un que hallazgo. nos llevó a un campo completamente nuevo, que era hacer crecer nanotubos y ahora nanohilos y otro tipo de materiales a lo largo de escalones y distintos tipos de estructuras que se crean de forma espontánea sobre superficies. Nosotros ahora podemos agarrar un cristal, cortarlo en distintos planos que crean escalones o digamos una forma de acordeón, y utilizar esta superficie como guía para hacer crecer los nanotubos y los nanohilos de forma ordenada. Que se autoensamblen de esa manera. Ahora, otro accidente, por ejemplo, que tuvimos, un feliz accidente que tuvimos, es que en ciertos cristales descubrimos que en vez de tener nanotubos orientados en paralelo, tenemos unas serpentinas. Una forma muy, muy curiosa de un nanotubo que va y vuelve como una serpiente, con tramos paralelos, pero conectados con unas como herraduras que van y que vuelven, ¿no? Como una serpentina. En este caso, lo que luego descubrimos es que los nanotubos, en vez de crecer a lo largo de los escalones, crecían hacia arriba y en cierto momento se caían, como la miel que se vierte, que hace ondas, pero al caerse preferentemente a lo largo de los escalones, hacía esta forma de serpentina. Y esto nos permitió crear serpentinas y luego bobinas de nanotubos que hasta ahora no se habían producido. Cuando los cables tienen tendencia a hacer estas bobinas o serpentinas, de esta forma nosotros podemos crear de forma espontánea serpentinas de nanotubos o bobinas de nanotubos sin tener que enrollarlas nosotros mismos. Y aquí nos estás hablando del gran papel que juega lo que se llama serendipia, accidente en la ciencia, y cómo tiene uno que estar alerta ante eso, ¿no? Exacto. Por eso nosotros, digamos, todas estas estructuras pueden tener un montón de aplicaciones. Este tipo de... Los nanotubos conducen 1000 veces más electricidad que el cobre, pueden ser semiconductores, se pueden utilizar para hacer transistores como los que hay en las memorias en el procesador de nuestras computadoras. Y todo esto puede tener muchísimas aplicaciones, pero nuestra manera de hacer las cosas no es buscar de antemano la aplicación, sino la curiosidad. Ir y hacer lo que nos llama la atención, lo que nos llama la curiosidad, y luego cuando descubrimos un fenómeno nuevo, cuando hay un material nuevo, una estructura nueva que tiene unas propiedades nuevas, siempre va a tener algún tipo de aplicación. El hallazgo fue fruto del azar, pero también del ojo atento. Esta tecnología nos hace pensar en la posibilidad de hacer giroscopios mucho más pequeños que los que existen. Estamos hablando de escenarios de ciencia ficción,
Con nanotubos de carbono u otros nanotubos, nos dice el doctor Joselevich, podría hacerse un nanogiroscopio que guiaría a un avión pequeñísimo que, como un insecto, podría colarse por el ojo de una cerradura. Las posibilidades son inimaginables. Seguiremos conversando sobre nanotecnología, pero antes vamos a la sección de experimentos caseros con nuestra compañera Aura López. Querida Aura, ¿qué vamos a ver el día de hoy en términos de experimentos caseros? Pues traigo uno muy curioso en donde vamos a agrandar y disminuir el volumen de un bombón a través de una jeringa. Y bueno, para eso, por si te da culpa luego comerte los bombones, ahora sí ya va a ser más simple tratar de evitarlo. Para eso necesitamos una jeringa, un bombón y cinta de aislar, pero si quieres hacerlo más simple, podemos usar nuestro dedo. Metemos el bombón al fondo de la jeringa, metemos el émbolo Sí. hasta el fondo, pero sin aplastar el bombón. Ahí está. Y vamos a tapar con nuestro dedo. Ahora, lo que va a pasar aquí, ¿qué crees tú que va a pasar? Bueno, ya lo sé, pero vamos a Se verlo. va a agrandar Exacto. y si lo empujamos, se va a disminuir. Si hacemos este efecto más rápido, puedes notarlo. Claro. Y lo que sucede es que cuando jalamos el émbolo, el aire se expande, la presión disminuye y el volumen aumenta. Y cuando empujamos, el aire se contrae, la presión aumenta y el volumen disminuye. Y a esto se le conoce como la ley de Boyle. Cuando hay una temperatura constante, la presión del gas y el volumen son inversamente proporcionales. Pues como siempre agradecemos que unos principios tan sencillos de ciencia queden ilustrados de esta manera con bombones. Gracias, Pepe. Volvemos enseguida a la oveja eléctrica con la grandeza de lo pequeño y el desarrollo de la nanotecnología. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con un gran tema sobre lo increíblemente pequeño, la grandeza de la nanotecnología. Pepe Gordon conversa con el doctor Ernesto Joselevich, destacado científico del Instituto Weizmann. Por supuesto, se hace nanociencia en muchas universidades, pero una de las áreas en las que el Instituto Weizmann se encuentra a la vanguardia del conocimiento es el del autoensamblaje de nanotubos y nanohilos. El doctor Joselevich platica con Pepe sobre las aplicaciones que pueden surgir de la nanotecnología. Cuando estás hablando de la investigación que están haciendo y la investigación que quieren hacer, ¿en qué área están pensando en nuevas formas que podrían revolucionar de nuevo también el entendimiento sobre nanociencias? Es decir, ahora me has hablado de lo que están haciendo, de lo que ya está hecho, Sí. pero ¿qué áreas de investigación están viendo como posibilidades de nuevos derroteros? Las posibilidades son prácticamente infinitas. Digamos, hay un área que en este momento se está desarrollando mucho, que es la interfase entre materiales digamos, inorgánicos o inanimados y sistemas vivos, ¿no? Si se puede crear, por ejemplo, una interfase entre dispositivos electrónicos y neuronas, esto podría permitir una comunicación directa entre una computadora y el cerebro humano. O sea, imaginémonos, por ejemplo, que se pueda ver lo que una persona está pensando, o que una persona, por ejemplo, que una persona paralítica pueda, así como yo puedo mandar desde mi cerebro la orden de mover mis manos, esta persona podría, con su pensamiento, hacer que un robot, una mano biónica, se mueva para él, o que un ciego pueda ver, que haya unos dispositivos que vayan rastreando el cuerpo humano y reparando tumores o problemas que haya, o registrando lo que está pasando adentro del organismo y dando órdenes para que se inyecte insulina en alguien que tiene diabetes. Hay un montón de cosas interesantes en este campo. Y desde luego, en todo lo que tiene que ver con la tecnología de información, la posibilidad de poder crear circuitos electrónicos muchísimo más pequeños, ¿no? Nosotros tenemos ahora el iPhone, pero imaginémonos si pudiéramos tener una supercomputadora Dentro del iPhone, o con todo tipo de
digamos, de dispositivos en un volumen mucho más reducido. Pero esta interacción con la biología es muy interesante, ¿no? Con el cuerpo. Sí. Hay un hombre que le llaman el Capitán Cyborg, que empezó precisamente a tener esta idea de cómo mediante una especie de chip que se colocaba en el brazo, podía darse una transmisión de señales o de información para empezar a hacer movimientos dentro del cuerpo. Y esto aplicado a la nanocirugía o a procesos que verdaderamente son de una finura inimaginable, es lo que tú planteas como un posible futuro que se está explorando aquí hoy en día en el Instituto Weizmann. Pues Ernesto, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un placer, el gusto es mío. Estos son escenarios de ciencia ficción que ya son posibles. La grandeza de la nanotecnología, la grandeza de lo pequeño. Lo pequeño es hermoso, decía el economista británico Schumacher. En contraste con la idea de que mientras más grande es mejor, resulta que las tecnologías de lo diminuto tienen la capacidad de empoderar a la sociedad y de poner literalmente en nuestras manos los frutos del conocimiento. Podremos tener así a la oveja eléctrica en nuestras neuronas, una invitación a la imaginación y la belleza. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues ahora que estamos hablando de nanotecnología, es inevitable referirnos a una película. Sí, pues está esta película donde sale Raquel Welch. No, inolvidable. Inolvidable, ¿no? Viaje fantástico, donde se meten a quitarle un coágulo, me parece, a un personaje y los miniaturizan y los meten ahí por el torrente sanguíneo y tienen que llegar al cerebro y, bueno, es toda la aventura dentro del cuerpo humano, ¿no? Pero el punto es la nanotecnología, tener esa capacidad de ser tan pequeños como para penetrar el cuerpo y hacer reparaciones ahí. Sí, pues parece ser que ahora hay una gran tendencia a minimizar. A reducir. A reducir, a hacer chiquito, pues una serie de elementos que incluso pueden ser químicos, no necesariamente son artefactos, ¿no? Que pueden ser químicos que generan una reacción en el cuerpo que puede ser favorable y que los cura. Lo cual es como tener micromáquinas dentro del sistema que hacen cosas por nosotros. La realidad es que, una vez más, la ficción se queda corta frente a lo que se nos viene encima. Por ejemplo, ya en un microprocesador tenemos millones y millones de transistores en una plaquita de un par de centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué no se puede hacer tan miniaturizado, tan chiquito, que pueda ocupar en algún momento dado pues un control sobre el cuerpo y hacer algo que nos beneficie? Yo creo que estamos a un tris de ver cosas que son inimaginables y que jamás habíamos pensado que se podían hacer. Pues como siempre, querido Morsa, un gusto estar contigo aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona, en donde cuando se habla de lo diminuto en el arte se le llama minimalismo. Pues querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos. También para mí, Pepe. Oye, pues tengo la impresión de que el día de hoy vamos a decir salud en muchas lenguas. Ay, pues qué intuitivo me saliste, Pepe. Mira, se trata de lo siguiente. Cuando tú ves algo magnificado 10 o 100 veces, dejarás de ver lo que usualmente ves, pero percibirás otros detalles que a ojo simple no puedes ver. Y eso pasa con algo con lo que, como bien dices, decimos salud. Así que hoy vamos a ver varias imágenes que se refieren a alucinaciones etílicas, por decirlo menos. Bueno, pues por lo menos digamos salud. Exacto. Esta especie de alucinación que parece descomponer un rayo de luz a través de un prisma se trata de vino rosado, que puede ir del claro al fuerte casi violeta según las uvas y las técnicas de producción. Esto, que puede apreciarse como prismas girando en un caleidoscopio, es nada menos que un acercamiento magnificado a aquella bebida con la que los japoneses suelen chocar sus pequeños vasos de vidrio y salir flotando. Se trata del sake. La imagen se obtuvo gracias al trabajo del científico Michael Davidson de la Universidad del Estado de Florida.
Esta otra psicodelia es el llamado ruso blanco, cóctel que mezcla vodka, bebida con sabor a café y leche o leche condensada para los más golosos. Por último, el cóctel margarita adquiere estas formas plumarias. Un ojo electrónico percibe la luz que pasa por las moléculas de la sustancia descomponiéndose como en un prisma. Antes de decir salud, recuerde las expresiones moleculares de estas aguas celebratorias. Con la mirada un poquito distorsionada por la naturaleza del tema, la mirada nebulosa, un tanto cuanto nebulosa de nuestra querida compañera Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Un espacio donde el pensamiento pequeño y sutil tiene grandes repercusiones. Aquí, en Canal 22. Nos encontramos con el escritor Alberto Ruiz Sánchez para ver qué es lo que nos revelan los ojos desvelados en torno a la experiencia del arte, del conocimiento y de nuestra vida misma. Les contaré mi experiencia y la de otros, de eso que podemos llamar el insomnio feliz, de la poesía y de lo que yo creo que es una mejor manera de estar en el mundo. Véanlo en La Oveja Eléctrica. Aquí, en Canal 22.